buscar otra manera de protestar para llamar la atención. Bueno, en Santiago hubo un reperpero el fin de semana con el tema de migración y un cónsul. Un operativo de migración que se dio el sábado, ¿verdad? Sí. Viernes la noche, sábado. En un restaurante. En un restaurante que está en el entorno de UTESA, de la Universidad Tecnológica de Santiago. Una universidad donde hay mucha población estudiantil haitiana. Y hay un negocio allí que tiene algún tipo de perfil tipo restaurante, tipo bar, lugar para compartir. Y en la noche, atendiendo unas supuestas denuncias, dice la Dirección de Migración, de que el lugar estaba siendo utilizado como centro para hacer tráfico de documentos, un operativo de la Dirección General de Migración detuvo a una serie de personas, algunos de los cuales no portaban sus debidos documentos y fueron llevados a un centro de retención hasta tanto estos presentaran la documentación adecuada y cuando la presentaron fueron liberados. El caso es que en ese momento o se encontraba en el lugar o fue llamado por alguno de las personas apresadas, no sé precisamente del todo cómo fue el caso, un individuo que se llama John Jacks, que es el supuesto cónsul de Haití, James Jacks. ¿Qué era? Es el supuesto Él cónsul, dice que es el alegado cónsul, porque él reivindica su condición todavía, de Haití en República Dominicana con asiento en Santiago. Dijo el cónsul, o el supuesto cónsul, que él había sido detenido y había sido retenido por las autoridades. El sábado de la mañana, como usted podrá imaginarse, eso fue un escándalo en la prensa local y los medios divulgaron esa cantidad de cosas de que habíamos apresado a un cónsul haitiano en un operativo de migración. Bueno, sucede que en la medida que se fue investigando, eso nunca fue así. El cónsul no estaba entre los apresados, simplemente él decidió que iba a acompañar sí o sí a esa gente, algo que no debió suceder. El equipo de migración no tenía por qué permitir que ese carajo fuera con ellos como si él fuera autoridad para decirle yo voy con ellos o no, van de aquí, o algo similar. Y que además de eso, además de que era mentira de ese individuo, aparentemente el tipo ni siquiera cónsul es. Y ya entonces estamos hablando de otras cosas. Cancillería Dominicana ha confirmado, incluso en un documento que está en la prensa de hoy, que él fue sustituido a principios de mes por su país y que incluso Cancillería acogió ya debidamente la documentación de su sustituto. Él dice que según el ordenamiento de su país, el ordenamiento jurídico y diplomático, hasta tanto no venga una persona y le sustituya, él continúa ocupando el puesto. Yo no tengo altos niveles de conocimiento en materia diplomática, Geomar que tal vez lo fue y tal vez conoce un poco más, u otro de ustedes pudiera aportar más, pero yo creo que en el caso de las representaciones diplomáticas, cuando el gobierno le cesa su representación, usted cesa ahí mismo. Otro que esté acreditado podrá asumir esa posición, pero usted En el caso de los no embajadores, puede. en el caso de los embajadores, no. En el caso de los embajadores, sí. También. Los cónsules... Porque no pueden coincidir los dos embajadores. Una cosa es que usted no puedan coincidir y que usted le haga un trámite para retirarse. Otra cosa es que ya Cancillería de su país le informe, ese señor no representa a ese país. Okay. O sea, ya hay un componente distinto, me parece. Que Omar quería intervenir y que tiene conocimiento de ese campo un poco más que el mío. Hay un proceso que debe de agotar el designado cónsul que se notifica a la Cancillería del país que lo recibe, pero debe de tomar posesión mientras tanto y esté la firma registrada del cónsul que está debidamente presentado. Él continúa operando por lo menos hasta tanto esa persona tome posesión formalmente. Habrá que ver en qué nivel. Yo vi el comunicado de Cancillería y me parece que él todavía tiene la capacidad para estar operando. Lo otro, el ruido que generó, fue una falta incluso al convenio que rige esa materia de cónsul. Él no es diplomático, él es un representante consular con ciertas características o privilegios que se le otorgan por la Convención de Viena, que tiene que ver sobre estos asuntos. ¿Y el salario, Geomar? ¿El salario a quién le corresponde?
Bueno, en lo yo que no sé llega el cómo, otro. no sé cómo a Haití si le pagan un salario, si es un cónsul rentado que tiene un salario o es un cónsul honorífico o que gana por comisión. Eso dependerá ya de un asunto administrativo interno de Haití. Bueno, el caso es que eso está en las manos del gobierno ahora. Yo pienso que hay que dar las aclaraciones del lugar. Si hubo algún tipo de violación, bueno, pues entonces se corrige, pero si también de nosotros hacia el cónsul o quien fuera se corrigen, pero si también la produjo él, también hay que corregir a nosotros. Y si él está actuando de forma incorrecta y ha cometido una grave falta, una falta de cualquier naturaleza contra el país o contra la propia condición que lo ostenta, bueno, pues debemos actuar en consecuencia, porque lo que no debe es eso quedarse así. Ese señor actuó de forma, pienso que irresponsable. Lamentablemente los medios de comunicación dominicanos se fueron con la pelota al principio y le brindaron en bandeja de plata muchas notas se fueron con a el los lanzamiento. enemigos con el lanzamiento, gracias Luisín, a los enemigos de nuestro país, pero ojalá que en el día de hoy eso no se quede ahí, sino que haya consecuencias de alguna naturaleza con esos hechos en Santiago. Eso tiene una connotación mayor porque el supuesto cónsul Jam Jack le está recordando al gobierno dominicano a propósito de lo de la deportación, de la intervención de migración, que la República Dominicana se comprometió en un acuerdo del año 1991 a no hacer deportaciones de haitianos después de las 6 de la tarde. Ustedes recuerdan que cuando aquí se creó la Comisión Mixta Bilateral, de la que hemos hablado bastante, se estableció un protocolo de contrabando que tenía que ver. Salud. Es de contrabando porque se ve en el aire. Bueno, porque se vio ahora como está pasando, ¿no? Sí, por eso. Cada quien de nosotros operando como un carolino individual del otro. Pues cuando se activó o se creó esa Comisión Mixta Bilateral, una de las cuestiones que Haití puso como condición para que esto operara es que había que establecer un protocolo para el tema de las deportaciones. Incluso pusieron hora. Eso, por ejemplo, que está alegando el cónsul ahora, que no se podía hacer deportación de ciudadanos haitianos después de las 6 de la tarde. Otra cosa, que para hacer el proceso de deportación, la República Dominicana tenía que contar con una delegación, una comisión de aquel lado en Haití para que reciba a los deportados, una serie de cosas para dificultar el proceso. Que nunca se cumple. Pero a eso no lo estaban deportando tampoco. No. Eso lo estaban arrestando por un aspecto ilegal en territorio dominicano. Pero la Ilegalidad. Pero la excusa era que no podía, porque era la creencia de que era para la deportación. Bueno, Puede ser, cuando cumple el proceso. y le recordaba el cónsul que esos tipos de cosas no se puede hacer. Otra tergiversación de él, porque no estaban deportando. Yo todavía no tengo todo el detalle, y lo que he leído no me da todavía como para entender todo lo que hay, porque ayer, y eso está en la prensa de hoy, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, la ASIS, que dirige Sandy Filpo, hizo un comunicado hablando de que ellos habían roto un acuerdo que había firmado con el consulado de Haití en Y Santiago. con ese cónsul. Y con ese cónsul específicamente, para el tema de la posibilidad de contratar trabajadores haitianos, y que el cónsul se había comprometido, según el acuerdo que ellos habían firmado, a suministrar la documentación de cada ciudadano dominicano que ellos pudieran contratar para hacerlo, porque es un tema que tenemos aquí en República Dominicana. El contrato, perdón, Dani, contemplaba, era la contratación de 500,000 trabajadores haitianos para zonas francas y zonas agrícolas. Pero previo a eso tenía que aportar la documentación Sí, del ciudadano haitiano. Entonces, ayer rápidamente la ASIS, en una comunicación que firmó antes de ayer, yo recibí una copia de la comunicación 25 de junio, y entonces ellos dejaban sin efecto el acuerdo. Yo le digo que por la prontitud con que esto se produce, yo no sé qué es lo que hay, qué cosa estaba haciendo este cónsul. El acuerdo había sido rechazado por varias instituciones ya. Pero el acuerdo fue un disparate el acuerdo ese. Es lo primero. Yo creo que dejar claro que yo no apoyo ese acuerdo. Eso fue un tollo. Improvisado. Un tollo. Eso no se hace así. Es lo primero. Segundo, pusieron un número ahí que no sé dónde lo sacaron. Porque ni siquiera el director de inmigración tiene la capacidad de decirle ese número a usted. Medio millón de gente hablando mierda que están hablando esa gente. A mí me sorprendió la cifra. Ahora, tampoco exageremos la nota. Esa gente no iba ni a legalizar, ni a contratar.
Esa gente lo que quería era que el consulado haitiano, haitiano en Santiago, le diera documentos haitianos a sus trabajadores. A gente que ya está empleada, porque el que contrata trabajadores haitianos de campo, que yo no sé si ustedes lo hacen, tienen un problema. Por ejemplo, yo tengo un amigo que quebró una finca de banano, porque lo acabó en manos de abogados litigantes en el área laboral en el Tribunal de Dajabón. Y un entramado mafioso acabó con ese hombre. Tuvo que entregar la finca, porque le valía menos cerrar la finca que liquidar a los haitianos. Porque comienzan a cambiarse los nombres uno con otro. Y dicen, y este que nunca tú lo contrataste, aparece que era empleado tuyo. Y trabajan 7 días y reportan que tiene 3 años. Sí, sí, así mismo. Porque como no tienen documento, entonces hay una serie de jurisprudencia que validan que ellos tienen los derechos, y así debe ser, aunque no tengan condición de legalidad en territorio dominicano. El problema es que lo hace también sin documentación. Debería tener documentos. Entonces, buscando protegerse de eso, es que esta gente ha hecho ese disparate. ¿Ok? Pero no es para documentar como dominicano, no es para legalizar, no es para contratar, es para tratar de abordar de alguna forma ese problema que algunos sectores, como la construcción, el sector zona franca no tanto, porque zona franca tiene que ser regulares, Sí. pero sobre todo construcción y agrícola en el Cibao Central en la línea, tienen serios problemas con ese tema. Porque dependen de la mano de obra haitiana, pero tienen ese problema que no están documentados. Eso no se ha resuelto ni se va a resolver por ahora el tema de la normalización para la contratación de trabajadores haitianos. Ese es un cuello de botella que tenemos, porque para la contratación de los trabajadores, y es una presión que tiene el gobierno con los empresarios dominicanos, sobre todo con empresarios de zona franca, con empresarios del sector agrícola y del sector construcción. Pero el procedimiento es que los haitianos tienen que ser contratados en su país. Con documentos. Con documentación, Sí, con un acuerdo con las autoridades haitianas para poderlos contratar. Así debe ser. Entonces, esto no ha sido posible porque eso implica que tenemos que sacar los haitianos que tenemos aquí, mandarlos para allá, que ellos tengan documentos para poder formalizar el acuerdo. Y entonces el gobierno tiene presión. Yo hablaba el día pasado con Enrique García, que es el director de Migración, preguntándole sobre cómo se podía hacer, cuál sería la salida del tema. Bueno, el gobierno no tiene la discrecionalidad, no tiene cómo hacerlo. ¿Con quién hablar? Ni con quién hablar. ¿Con quién Esa es la otra. ¿Con quién tú cuadras un proceso real de regularización del trabajador y la mano de obra? Que mucha de esa mano de obra está en el Cibao, es itinerante. Esa gente viene, se pasa 6 meses aquí, trabaja y se vuelve a ir. O se va a Bávaro. Casi siempre se vuelve a Y repartir. cuando hable hay que grabarlo. Hay que grabarlo porque después dicen otra cosa que no es, como le pasó al presidente de la República. De manera que ese es el caso de siempre, eso no es nuevo. Mire, una cuña que lo valida. Júpiter Rivera cumpleaños hoy. Don El que Júpiter. primero madruga de aquí, de los programas. ¿Ya regresó al país? Un saludo Sí. a Júpiter. Sí, Publicidad a Júpiter. Júpiter está viajando mucho, yo tengo que ver qué es lo que está haciendo por ahí. Felicidades a Si Júpiter. tú lo ves con saco y corbata en El Salvador. Ajá. Ah, no, pero ese no es el que anda allá en chancleta. Ya. Si Yo tú me lo ves imagino. saco y corbata y hablando como un técnico americano, corrigiendo y diciendo, no, esto se hace así. El Pero técnico ese- dominicano, bien, Y bueno, bien bueno, formado. bueno. Sí, pero que aquí él se engurruña, ¿verdad? Allá él se caracteriza y anda con maletín y cosas. Oye, eso. Mire, antes de irnos... Los altres pueden perder haciéndolo traje a Júpiter. Sí. Eso lleva mucho allá, Estela. Es como el de San Cristóbal, como la Cuaresma. Sí. Es como Nelson, Como Guillén. Largo. como Guillén. Mira, antes de irnos del tema haitiano, decirle que la situación interna en Haití es alto delicada. A partir de ¿Y que... cuándo no, don Freddy? No, pero que cada día se va agravando. No, yo tengo muchos años oyéndolo decir eso. Y eso, ese tiempo que ha pasado ha ido fomentándose y ha ido creando un caldo de cultivo que en poco tiempo ya veremos cómo eso va a cambiar de color. Pidieron a Aristide ayer. Sucede que Hasta ahora ahí llegó. hay una multitud en la calle pidiendo el retorno de Jean Bertrand Aristide como un elemento intermedio a los fines de pacificar el país
organizar las elecciones y llevar el país a la normalidad. ¿A usted le gusta Aristide? No, es todo lo contrario. Aristide es un hombre incendiario. Ajá. Sí, Aristide, los métodos del expresidente haitiano son la eliminación del contrario. ¿Y él está en Haití o allá en África? Donde No, él no, él estaba? está en Haití. Haití hace mucho. No lo llevaron a Haití. Hace mucho que él está en Haití, ahí tranquilito, pero ahora ¿Y tú crees que esa gente salió espontáneo? esa horda Pero que ha la bala- salido, eso es organizado y eso es lo peligroso de Haití, que él opera en la sombra. ¿Y el otro, el que es artista, ¿cómo se llama? Ese vive aquí. Michel Martelly. Martelly. ¿Vive aquí? Él hace show ahí en los hoteles del este. Un saludo al presidente Martelly, que no parte te está suya. mirando. ¿De parte? Suya. ¿Y suya? No, mía no. Un saludo a Martelly de parte mía. ¿Y usted, don Dani? Yo no lo conozco ese ¿Y señor. usted, don Freddy? No lo conozco ni O sea, me quiero. vas a dejar solo. Bueno, usted tiene derecho, sí. Estoy solo. Ese es su derecho. Saludo a Martelly. Martelly tiene un grupo de empresarios amigos aquí en República Dominicana que ya tú le ves. patrocinaron su campaña. Después le dio obras allá y todavía hay investigación de esas cosas, pero bueno. Yo creo que... tiene un amigo que ¿Qué es? es amigo de él. Ah, Sí, muy amigo suyo. bueno. Con Pueblán. No, No. no. Mire, creo que eso que Freddy está diciendo es muy peligroso. Yo vi esto de Puerto Príncipe, yo vi lo que está ocurriendo allí y Aristide es una figura muy peligrosa, sobre todo es un enemigo jurado de República Dominicana. señor. Es decir, no es un hombre que iría a asumir la rienda del gobierno haitiano tratando de desarrollar una política de buena vecindad o de que las cosas mejoren. República Dominicana se ha estado rasgando la voz cada vez que puede el gobierno, cada vez que tiene un chance de hablar en algún escenario, habla sobre lo que hay que hacer en Haití, sobre la necesidad de que la comunidad internacional acude en ayuda de Haití. Y a veces aquí internamente se le ha criticado al gobierno, específicamente al presidente de la República, la insistencia en el tema. Y dicen algunos internamente acá que el presidente debería ir a hablar a esos escenarios de la República Dominicana. Nada más alocado, ¿verdad?, que ese planteamiento, porque uno de los principales problemas, aquí tenemos 5 problemas en el país. El de Haití debe estar en el 1 o en el 2 de los problemas que tiene la República O Dominicana. del 1 al 4. Exactamente. Por eso le veo Del 1 al 4 ocupando los 4 puestos en diferentes perfiles. exacto, del 1 al 4. Por eso le veo tanta... Si son 5 del 1 al 4 Sí, en Haití. la seguridad, sí, el sí, problema sí. de seguridad, el problema de migración, el problema de salubridad. Eso. Eso son los de 1 al 4. Incluye salud parturienta. Sí. Sí, lo dije, salubridad, Por eso pero- digo, creo que Aristide es una amenaza para nosotros. Claro, nosotros no decidimos sobre Haití. Haití pone lo que quiera. Si mañana quiere ser presidente de Aristide, ellos se pondrán de acuerdo y pondrán a Aristide como presidente. Hay algunos amigos que conocen lo que ocurre internamente y dicen que parecería que Estados Unidos tiene un planteamiento que va a hacer próximamente con respecto al caso haitiano, incluso que habría un sustituto para quien hoy ocupa la jefatura del gobierno, que es un primer ministro interino que hay allá. Uno no sabe O sea, cuándo. la sustitución de Ariel Henry. De Ariel Henry. Yo no sé cómo se produciría porque evidentemente que tiene que darse algún proceso para que Ariel Henry cese como primer ministro Sí. y asuma otra persona en lo que llega el momento de organizar un proceso electoral. Una de las cuestiones que imposibilitan el montaje de un proceso electoral, y esto es una información que he recibido de varias fuentes diplomáticas, incluyendo de República Dominicana, que es imposible actualmente montar un proceso porque no hay ni siquiera la cantidad de policías para poder custodiar los colegios de votación. Allí hay... Pero además, Dani, ¿quién validaría a nuevas autoridades? Porque el Senado y el Congreso está cesante. La justicia está cesante. Entonces, ¿quién va a validar? Yo te digo, las bandas, ¿cómo se llama la que...? Los juramentarían. No, la banda esa, la famosa. los 400 maguazos. Los maguazos. ¿Por quién lo va a...? Pero el problema más pequeño que tiene Haití con relación a un proceso electoral es la seguridad de la policía. Sí. Es que, señores, la democracia en Haití es una mímica, eso es mentira. Si la comunidad internacional quiere continuar aplicando la medicina de la democracia y de elecciones para tratar de reconducir a Haití, vamos a seguir en la misma vaina.
Haití no, pero ¿cómo puede Haití ir a unas elecciones si ni el 5% de la población tiene documentación para acudir a votar? ¿Qué fortalecimiento? O sea, eso es un país que no está en condiciones de hacer nada, señores. Ni siquiera elecciones de un colegio profesional. Es un relajo, hombre. Estados Unidos lo que va a hacer es cambiar un pantaloncillo para poner otro. No hay diferencia. Quiten ese primer ministro y pongan otro. Eso es lo mismo. Es lo mismo. Mire, adelante. Ya, hay un trascendente.